Vamos a iniciar esta sesión del Jueves Científico con la conferencia de don Falocele, a cargo del doctor Richard Pajuelo de la Cruz, quien es médico cirujano pediatra del instituto, y darle la bienvenida también a la audiencia que por Telesalud nos está escuchando en todos los departamentos a nivel nacional. Por doctor Pajuelo. Muchas gracias, doctor. Bueno, me ha tocado hablar sobre el tema de don Falocele. Acá en la institución manejamos patologías de la pared abdominal ya desde casi inicios de la atención en el instituto. Una de ellas pues, es el don Falocele. El don Falocele forma parte de las patologías de la pared, de defectos de la pared abdominal, en las cuales pues, están constituidos por malformaciones congénitas con una característica común, ¿no? La herniación o evisceración de uno o más vísceras abdominales fuera de la cavidad por un defecto de la pared abdominal. Las patologías de este grupo principalmente son las gastrosquisis, bueno, las patologías digamos más complejas, más severas, ¿no? Son las gastrosquisis, el don Falocele, la petalogía de Cantel, extrofia vesical y extrofia cloacal en menor rango, y el complejo miembro-pared, que son malformaciones más raras y con muy mal pronóstico debido a sus otras malformaciones que llevan consigo. Patologías un poco más comunes de defecto de pared abdominal son pues las hernias umbilicales y las hernias en general, que son manejadas en el transcurrir de la infancia. Pero patologías que deben de ser manejadas en el ambiente hospitalario desde el nacimiento son pues la gastrosquisis, el don Falocele, principalmente por la frecuencia. Un poco más alejado ya, como les mencioné, la petalogía de Cantel, la extrofia vesical y extrofia de cloaca. Se ha eliminado la foto de la gastrosquisis. El don Falocele, a diferencia de la gastrosquisis, es que la evisceración está envuelta por una membrana, siempre está envuelta por una membrana. En cambio, en la gastrosquisis no sucede ello. Las vísceras abdominales están expuestas totalmente al medio ambiente. En cambio, en el don Falocele, que es el tema que vamos a hablar, siempre están protegidas por esta membrana. La gastrosquisis, generalmente, casi siempre, está a la derecha de la inserción del cordón umbilical. En cambio, en el don Falocele, el defecto está, digamos, en el centro, teniendo el cordón umbilical en la parte central o en la parte interna, digamos, de la membrana. Hay don Faloceles pequeños, don Faloceles grandes, don Faloceles gigantes, como por ejemplo en este caso. La pentalogía de Cantel también es parte de los problemas de defectos congénitos de la pared abdominal, en la cual la pentalogía de Cantel está constituido por una pentalogía, como su nombre lo indica, ¿no? En la cual hay un don Falocele en la línea media superior del abdomen. También hay una falta de el esternón o parte de este. Hay el corazón está fuera de su lugar, a eso se llama ectopia cordis. Hay una malformación congénita dentro del corazón, que generalmente es grave, y hay pues una hernia diafragmática, que generalmente es anteromedial, bilateral. Esto constituye la pentalogía de Cantel. Acá en el instituto hemos tenido 2 o 3 pacientes que han llegado a sobrevivir.
En la extrofia vesical, la lesión es básicamente en la zona de la vejiga, en la cual la vejiga, digamos, las placas vesicales no se han llegado a cerrar, no han llegado a formar una vejiga, sino las placas vesicales están expuestas, abiertas. Acá vemos una placa vesical y otra placa vesical. Y, sin embargo, el ano y el tubo digestivo está íntegro. O sea, el único problema serían genitales y la vejiga. Aparte de otros problemas, ¿no? Pero la diferencia con la siguiente patología, con la extrofia de cloaca, es que en la extrofia vesical está expuesta la vejiga. La vejiga, digamos, está partida y evertida, con lesión severa, malformación severa de los genitales externos. En cambio, en la extrofia vesical, aparte de eso, también está comprometido el intestino. El intestino, generalmente, el defecto es más amplio hacia atrás, hacia el periné, en el cual hay exposición de asas intestinales, también están evertidas. Generalmente esta asa intestinal es ilio. Y acá también pues, puede venir acompañado de onfalocele, ¿no? Onfalocele, eversión de las hemiplacas vesicales, derecha e izquierda, y exposición del intestino. Esto constituye una extrofia de cloaca. También hemos tenido este tipo de patologías acá. Bueno, el embrión, recordar que el embrión en el primer trimestre sufre una hernia fisiológica, es decir, la pared abdominal del embrión antes de las 12 semanas está abierta, con exposición de las asas intestinales hacia afuera. Paulatinamente, antes de llegar a las 12 semanas, ya tienen que, estas asas intestinales que han estado expuestas, ya tienen que haber retornado a la cavidad abdominal, y la pared abdominal ya tiene que haber completado el cierre de esto. Es posible observar entonces en planos axiales, en las ecografías, un onfalocele fisiológico antes de las 12 semanas, donde pues se puede identificar asas intestinales. Generalmente son asas intestinales, no están involucradas vísceras sólidas, que protruyen en la inserción abdominal del cordón umbilical, a través de la inserción abdominal del cordón umbilical. Entonces, el onfalocele, que es nuestro tema del día de hoy, la vamos a definir como una protrusión de las vísceras abdominales a través de un defecto de la línea media, en la base del ombligo, ¿no? Casi siempre envueltas por un saco, que está constituido por peritoneo, amnios y gelatina de guarda, típico de la composición del cordón umbilical. Quedando el cordón umbilical, como les mencioné, inserto en el ápice de este saco. Embriológicamente existe, como ya habíamos mencionado, un onfalocele fisiológico antes de las 11 o 12 semanas de la gestación, luego del cual su persistencia es patológica. El onfalocele puede asociarse a enfermedades, a cromosomopatías graves, trisomía 18, 3, siendo este riesgo mayor a menor edad gestacional. O sea, si encontramos onfaloceles a edades gestacionales tempranas, o sea, después de las 12 semanas, pero a edades gestacionales más tempranas, es más, hay más presencia de cromosomopatías que si encontramos onfaloceles grandes después de eso. Y esto pues es debido a que estos pacientitos, debido a su cromosomopatía, van muriendo antes de o van siendo abortados antes de llegar a término, ¿no? Debido a la letalidad de las patologías asociadas. La asociación con otras malformaciones congénitas alcanza, pues, alcanza al menos 65% de los casos en los pacientitos que han llegado a término. La etiología no es conocida y hay teorías. La primera teoría, la persistencia de la hernia fisiológica, que no sabemos por qué se detiene el retorno del intestino a la cavidad abdominal.
Y la segunda teoría, que es consecuente de esta primera, es falta de cierre, fracaso en el cierre de la región mesodérmica lateral que impide el plegamiento central más allá de las 12 semanas, ¿no? Para constituir el cierre de la pared abdominal anterior. ¿Qué factores de riesgo? Exposición a agentes teratógenos, como por ejemplo reportadores de la serotonina, deficiencias nutricionales, predisposición genética. En la edad materna mayor de 30 a 35 años va a también ser un factor de riesgo, y la raza negra. La incidencia de los nofaloceles en los recién nacidos vivos, 1 en cada 4.000 recién nacidos vivos, acá y en otros países. El diagnóstico por ultrasonido se realiza por la persistencia de la hernia. Bueno, el diagnóstico se hace por ultrasonido fetal, ¿no? O sea, antes del nacimiento. Y se realiza, pues, viendo la persistencia de la herniación umbilical después de las 12 semanas de gestación, en la cual, pues, se observa una presencia de una hernia central con inserción del cordón umbilical en su ápice, y esta cubierta por una membrana. Esto es lo que le va a diferenciar de la gastrosquisis, ¿no? La cubierta de una membrana de peritoneo. Podemos ver también por ultrasonido gestacional que cuando el hígado está contenido en el saco, o sea, el hígado está fuera de su lugar, está contenido en el onfalocele, se considera, pues, que es un onfalocele grande. Y en su ausencia, cuando solamente hay asas intestinales contenidos en el onfalocele, se puede decir que es un onfalocele pequeño. Esto va a tener implicancia en el pronóstico, ¿no? Ya que onfaloceles, se dice más que todo que los onfaloceles pequeños son los que tienen más riesgo de estar asociados con más malformaciones congénitas más severas que los onfaloceles grandes. El diagnóstico diferencial se hace, pues, como habíamos mencionado antes, por las patologías de la pared abdominal anterior, tales como pentalogía de Cantrell, extrofia vesical o estrofia de cloaca. En la pentalogía de Cantrell ya habíamos mencionado los defectos que constituyen dicha pentalogía. Un punto adicional que hay que estar siempre atentos cuando tenemos un caso de un onfalocele es el síndrome de Bedwick-Wiedemann, en la cual hay un onfalocele asociado a macrosomía fetal y macroglosia. Estos pacientitos pueden, por el hecho de estar asociados a macrosomía fetal, pueden presentar cuadros de hipoglicemia. Y 5% de ellos pueden desarrollar nefroblastomas, hepatoblastomas, tumores malignos. Es probable que el onfalocele esté asociado de los pacientes recién nacidos a término, recién nacidos vivos, perdón, en un 70% con otras anomalías u otros síndromes cromosómicos, tales como cardiopatías, malformaciones genitourinarias, gastrointestinales, musculoesqueléticas, defectos incluso del tubo neural, cabeza y cuello, y anomalías cromosómicas, tales como trisomía 18, 13, 21, Turner, etc. Y en los defectos pequeños, las alteraciones cromosómicas pueden llegar hasta el 60%, como les había mencionado. Son los defectos pequeños los que pueden tener más riesgo de tener alteraciones cromosómicas severas, hasta un 60%. En los defectos grandes, solo el 5% tiene malformaciones cromosómicas severas. O sea, mientras más grande, podríamos decir que tiene mejor pronóstico. El pronóstico de sobrevida de estos casos va a depender de la patología asociada. O sea, el pronóstico de los onfalocele depende de la patología asociada más que del mismo defecto, porque de una u otra forma el defecto de sí se va a corregir. En cambio, la patología asociada es la que va a determinar, pues, el pronóstico a largo plazo. En aquellos con defecto aislado, la sobrevida es de alrededor, o sea, en pacientitos en los cuales no hay patologías asociadas severas, la sobrevida es alta, ¿no? Se corrige el defecto y ya. Entonces, ¿qué hacer nosotros como médicos
no sé, en provincia o médicos que no somos cirujanos, ¿qué hacer si es que nos enfrentamos frente a un caso de un onfalocele, ¿no? En primer lugar, vamos a tener que evaluar el mecanismo del parto, ¿no? Hay controversias, podríamos decir, porque no hay estudios que nos van a marcar, un estudio aleatorizado, estudios experimentales que nos van a poder decir cómo tiene que ser el mecanismo del parto, cuál es la recomendación del mecanismo del parto en pacientes con onfalocele, ¿no? En vista que influye ahí bastante problemas éticos, ¿no? Entonces, pero se llega pues a la conclusión de que la cesárea electiva es pues el mecanismo ideal del parto en estos pacientes que han sido diagnosticados con onfalocele, antes obviamente del parto. Cesárea electiva entonces en casos de defectos abdominales grandes, ¿no? O sea, en onfaloceles grandes, mayores de 5 centímetros. Y más aún con contenido hepático. ¿Por qué? Por el riesgo de traumatismo de vísceras abdominales, sea vísceras intestinales o vísceras sólidas, y o rotura del saco herniario, ¿no? Si es que no se hace dicho cesárea. Pero acá me parece, en Lima, el paciente diagnosticado de onfalocele siempre es sometido a una cesárea electiva, ¿no? A nadie creo que se le ocurre dar a luz a una mujer con un diagnóstico de onfalocele vía un parto autóxico, ¿no? Bueno, y una vez que nació el paciente con onfalocele, ¿qué peligros inmediatos se enfrenta? El riesgo más grave es la desecación de las vísceras abdominales. Entonces lo que hay que hacer es proteger. A pesar de que el onfalocele viene cubierto, revestido por esta membrana, de todas maneras esta membrana no es epitelizada y por lo tanto va a ser fácil la evaporación del agua, ¿no? Del agua contenida dentro de la cavidad abdominal, dentro del onfalocele. Y entonces es importante el tener en cuenta esto, ¿no? La desecación de las vísceras abdominales. Entonces tendremos que hidratar de una forma más enérgica a dicho paciente y evitar las pérdidas de agua por evaporación. La hipotermia, de igual forma, pierde agua, va a perder calor. La deshidratación por evaporación de agua a partir de las vísceras abdominales expuestas, entonces va a ser pues nuestro punto capital que tenemos que manejar para poder, de recién ahí, ver dónde se puede referir este paciente para su resolución quirúrgica. E incluso las infecciones de las superficies peritoneales de revestimiento del onfalocele, ¿no? Que puede ser susceptible de isquemia, necrosis y también ingreso de algunos gérmenes. Si se diagnostica el trastorno antes del nacimiento, el parto, como habíamos mencionado, debe ser realizado en un centro de alta complejidad. Acá en Lima podríamos hablar del Hospital San Bartolomé y la maternidad que podrían manejar estos pacientes desde antes del nacimiento, ¿no? Porque son hospitales materno-infantiles, pero en otras instituciones casi nunca, o bueno, en otros hospitales nacionales también, pero acá en el instituto particularmente no se puede dar aún este tipo de manejo, ya que no hay una forma administrativa para que se acepten pacientes gestantes. Entonces, en los lugares que se pueda dar manejo prenatal, entonces es idóneo referirlos a esos lugares para que sea manejado por personal experimentado en el defecto mismo y en las otras anomalías que van a conllevar estos pacientes. En el momento del parto, entonces, deben de cubrirse las vísceras, bueno, luego del momento del parto, más que todo, deben de cubrirse las vísceras expuestas con apósitos estériles, húmedos, no adherentes, que no se adhieran a la membrana que recubre el onfalocele, para mantener la esterilidad y evitar la evaporación, las pérdidas de agua.
En lo que respecta al tratamiento, antes de la reparación quirúrgica del onfalocele se investigan anomalías asociadas en el recién nacido. No es una urgencia de tratar el onfalocele, a menos que la membrana se haya roto. No es una urgencia desde el punto de vista quirúrgico, ¿no? A menos que la membrana se haya roto. Cuando es factible, entonces se realiza el cierre primario del defecto, luego de haberse compensado otro tipo de problemas que ponen en riesgo la salud del niño. La reparación no es siempre de manera inmediata, ya que el saco protege las vísceras abdominales, como habíamos mencionado, y puede permitir tener tiempo para atender primero otros problemas más serios. Para reparar un onfalocele, lo que desde el punto de vista quirúrgico es el objetivo único, ¿no? Cerrar el defecto con pared abdominal, con músculo y también con piel. Se cubre el saco con un material, se puede cubrir, mejor dicho, el saco con un material sintético, el cual por encima de la membrana del onfalocele, y luego ir ajustando para poder hacer que todas las vísceras abdominales quepan en la cavidad abdominal pequeña que tienen los pacientitos con onfalocele. Y a medida que el bebé crece, con el paso de los días, los contenidos abdominales se pueden reintroducir en el abdomen, siempre apoyados en una unidad de cuidados intensivos, pacientes relajados con ventilador. Algunas veces los onfaloceles son tan grandes que la cavidad abdominal puede resultar sumamente pequeña para alojar las vísceras. En estos casos, se puede llegar hasta sacar la membrana que revise el onfalocele, cubrir las vísceras propiamente con bolsas continentes, y los cuales también van a la reducción progresiva del tamaño a la reducción de las vísceras dentro de la cavidad abdominal, para así aumentar la capacidad abdominal, la capacidad de la cavidad abdominal propiamente, lentamente. Por ejemplo, acá tuvimos un caso, un paciente manejado en otro hospital del Lima, en la cual sus patologías de fondo tan severas hicieron imposible que se trate el onfalocele al momento de nacer, y el onfalocele llegó a epitelizar, ¿no? Acá vemos parte de piel propiamente cubriendo este onfalocele gigante. Lo que hicimos en sala de operaciones fue resecar un poco de membrana que francamente no servían y colocar una bolsa continente y comenzar a cerrar parcialmente el defecto, ¿no? Acá vemos piel redundante y cerrado por dentro el defecto aponeurótico. Y progresivamente fuimos reintroduciendo las vísceras abdominales, tratando de evitar y manejando el síndrome de hipertensión intraabdominal. Luego de poder reducir todas estas vísceras en la cavidad abdominal, pudimos cerrar el defecto aponeurótico, y obviamente después teníamos piel de sobra para poder cerrar el defecto, gracias al apoyo y la coordinación con los médicos de UCI, con un resultado bastante aceptable. El paciente no pudo ser manejado en la etapa neonatal por problemas respiratorios, ventilatorios severos, y acá llegó al instituto a los 10 meses de edad y se manejó esto al año de edad con un pronóstico aceptable de vida, sin mucha complicación, que digamos. ¿Alguna pregunta, duda que tengan? Si es que los puedo ayudar. ¿Nos podrías adelantar un poquito la gastrosquisis? En la gastrosquisis, de igual forma, ¿no? Las pérdidas de agua por evaporación son mayores aún todavía que un onfalocele no roto, ¿no? Entonces el manejo por los médicos de unidad de cuidados intensivos es mucho más enérgico en lo que respecta a la hidratación endovenosa. En estos pacientes sí constituye una urgencia quirúrgica, ¿no? El tratar de cerrar, aislar las vísceras abdominales del medio ambiente.
Y lo que colocamos es justamente lo mismo que lo que estamos colocando acá en el instituto, es justamente lo mismo que hemos visto acá en el... Colocamos una bolsa continente, que nosotros tenemos unos retractores especiales, que son los llamados retractores Alexis, que tiene dos anillos, un anillo que queda por dentro y un anillo que queda por fuera. Bueno, el anillo que queda por fuera es lo de menos, no nos interesa mucho. El anillo que queda por dentro sirve de tope para evitar que esta bolsa se salga y no le colocamos punto. Eso nos ayuda a que la pared muscular no sea magullada, no sea tocada. El anillo rígido que queda dentro de la cavidad abdominal evita que esta bolsa salga, ¿no? Es un anillo circular a la bolsa, ¿no? Y evita que esta bolsa salga, que se desprenda, ¿no? Y de igual forma, ¿no? El cierre, el ajuste es progresivo para evitar síndrome de hipertensión intraabdominal. Y generalmente en la gastrosquisis, el defecto en primer lugar es pequeño, el defecto muscular es pequeño, menos de 3 centímetros. Y todas las vísceras abdominales llegan a entrar en aproximadamente 5 o 7 días. Y en 5 o 7 días, luego de colocado esta bolsa y luego de hacer la reducción progresiva de pacientes ingresados a las operaciones para hacer el cierre secundario de la pared abdominal, casi nunca tenemos problemas de hipertensión intraabdominal ni nada por el estilo. Pero esto es acá en la institución. ¿Por qué? Porque en la institución no manejamos pacientes recién nacidos inmediatos, sino como es una institución de referencia, las gastrosquisis llegan pues 2 o 3 días después en promedio, ¿no?, de haber nacido. Ya con los intestinos obviamente fuera, pero ya con los intestinos llenos de aire, inflamados, cosa que hace difícil el cierre primario. Pero en realidad, ¿cómo se debería de manejar una gastrosquisis? Es con un cierre primario en primera intención. Porque siendo la gastrosquisis, en la mayoría de los casos, siendo la gastrosquisis un defecto aponeurótico, en la mayoría de los casos, todas las vísceras abdominales pueden entrar al abdomen en las primeras 24 horas. Y se puede incluso hasta usar el mismo cordón umbilical para poder cerrar el defecto aponeurótico. Pero acá nos hemos acostumbrado a manejar de otra forma en vista a lo que les he comentado, ¿no? Que los pacientes llegan pues por lo menos 3 días, a los 3 días de vida, ¿no? Pacientes referidos de diferentes zonas de nuestro país. ¿Qué le aconsejaría a los que nos están escuchando en provincias, en caso que tengan estos casos? Bueno, en caso para médicos de provincia, si que nos presentamos frente a un caso, más que todo de gastrosquisis y onfaloceles, que son las cosas más comunes, ¿no? Una gastrosquisis tiene que ser manejado con un aporte hídrico enérgico y cubrir pues las vísceras abdominales con bolsas estériles, ¿no? Bolsas de transferencia de sangre, que generalmente son estériles, y con apósitos húmedos, ¿no? Y más que todo hidratarlos enérgicamente y hacer la referencia lo más antes posible a una institución, como por ejemplo la nuestra, ¿no? U otros hospitales de Lima. Y no aperturar lo que hemos visto bastante a veces tocados por algún cirujano de provincia, no aperturar la aponeurosis. En la gastrosquisis el defecto aponeurótico es pequeño, es de 3 centímetros en promedio. Y algunos cirujanos que no conocen el manejo pediátrico aperturan más aún la aponeurosis, generando más defecto, para tratar de colocar o de fijar una bolsa con hilos de sutura. Preferible tratar de enviarlos lo más antes posible, bien cubiertos y bien hidratados. Para nosotros de recién acá, sin tocar el abdomen, colocarles este tipo de bolsas para poderle hacer la reducción progresiva sin aperturar absolutamente nada, más bien cerrarlo, que es el objetivo. En cambio, en los casos de onfalocele, si que el onfalocele no está roto,
se puede dar un manejo más tranquilo. Eso sí, obviamente gestionar la referencia y manejarlo de todas maneras con un aporte hídrico más intenso. Aunque no tanto como en la gastrosquisis, por ejemplo, pero en el onfalocele de todas maneras hay pérdida de agua. Entonces, se puede gestionar la referencia, digamos, un poco más, con menos prisa. Eso en realidad es los dos puntos más álgidos, ¿no? Más que todo la gastrosquisis sería mi recomendación para los pacientitos de provincia. Que no sea aperturada la pared abdominal, que no sea aperturada. Si le vas a poner bolsa de alguna forma, no tocar la pared muscular más que todo del abdomen. Si no, vamos a tener un defecto más grande, más difícil la situación para el niño. Para nosotros no, los cirujanos, al final le ponemos punto y punto. Va a haber más problemas para el niño. Doctora Díaz. Sí, doctora, en el onfalocele se utilizaban sustancias que hacían secar la membrana. Sí. Antes, efectivamente, para llegar a esta epitelización usaban mercurio, una serie de cosas, ¿no? Soluciones yodadas. Actualmente, por ejemplo, en este paciente, yo sé que en el hospital donde también hay cirujanos pediatras, se manejó con rifocina solamente, ¿no? Rifocina, como solución secante, pero ya no se debe usar soluciones a base de mercurio, de yodo, que vayan a tener algún tipo de absorción a través de esta pared, de esta membrana, y puedan tener efectos colaterales. No se debe usar. En estos casos en los cuales no se puede manejar estos pacientes de forma inmediata, se llega a una epitelización. Podríamos usar, como bien lo habían hecho, la rifocina, ¿no? Mientras que se solucionan otros problemas más severos. Y en algunos casos, a pesar de usar rifocina o dejarlos así, estas membranas se isquemizan y se pueden llegar a necrosar. Como los onfaloceles son tan grandes, estos onfaloceles no se quedan en el centro, sino se lateralizan. Y las zonas de declive, las zonas de presión con las incubadoras, con las colchonetas de las incubadoras, son las más afectadas, ¿no? Y van a tener riesgo de necrosis. Entonces, siempre la movilización también del defecto es importante, ¿no? Para que esta membrana, si es que hay la necesidad de diferir su cirugía, esta membrana se mantenga íntegra la mayor cantidad de tiempo posible, porque de todas maneras protege. ¿Otra pregunta? Bueno, le agradecemos, doctor Coelho.